básicamente dentro del asistido controlado del modo volumen y el modo presión, y dentro de estas cuáles son sus características. Bueno, el modo volumen, pues la característica principal es que en este vamos a poder setear un volumen corriente constante, si vamos a poder generar siempre el mismo volumen. Sin embargo, pues la presión pico que se va a generar en este modo es variable, ¿sí? Este modo también está limitado por la entrega de volumen que vamos a dar. ¿Cuáles son sus ventajas? Pues como les mencionaba anteriormente, pues que el volumen va a ser constante, es decir, vamos a tener un control del volumen y además que vamos a poder vigilar la compliance pulmonar. Las desventajas, pues una de ellas es el riesgo de barotrauma, ¿sí? Al no poder tener un control adecuado de las presiones pico, sí, porque son variables en este caso, el riesgo de barotrauma puede ser alto si no se lo maneja de una forma adecuada. Y otra, pues, desventaja es que cuando hay fugas, disminuye el volumen tidal. Entonces, básicamente en este modo, lo que hay que vigilar con mayor énfasis es la presión pico para evitar, pues, el barotrauma. En lo que corresponde al modo ventilatorio de presión, pues, a diferencia del volumen corriente, aquí sí vamos a tener un control adecuado de la presión, de las presiones de la vía aérea. Es decir, siempre se va a generar una presión constante. Esta no va a ser variable a diferencia del modo volumen. El volumen corriente, a diferencia pues del modo volumen, en donde nosotros siempre lo tenemos constante, pues al nosotros setear una presión inspiratoria, pues el volumen va a ser dado por las necesidades del paciente, es decir, el volumen siempre va a ser variable, nunca va a ser el mismo volumen. ¿Sí? Así que en este modo, pues una limitante es que el volumen corriente siempre va a ser variable. El modo presión también está limitado por una presión pico. Sí, se puede generar volúmenes corrientes mayores con presiones inspiratorias pico mínimas. La ventaja, pues, a diferencia del modo de volumen, pues se puede evitar el barotrauma porque se tiene, como les decía, un mejor control de las presiones de la vía aérea. Y dentro de las desventajas, pues hay riesgo de volutrauma y de hipohiperventilación. ¿Por qué de volutrauma? Pues porque nosotros al setear una presión inspiratoria y al no tener un control del volumen, podemos generar daño. Podemos empezar con para poner un ejemplo, con una presión inspiratoria de 12, en donde se genera un volumen de 400. En una patología probablemente que está comenzando, necesitamos esa presión inspiratoria para tener un volumen de 350 de acuerdo a nuestro paciente. Pero a medida que se va solucionando su patología, pues ese volumen puede ir aumentando con la misma presión inspiratoria. Y si no estamos revisando constantemente el ventilador, pues esos volúmenes pueden ser muy altos y pueden pues, ocasionarnos volutraumas. Asimismo, pues si no se tiene un control adecuado del nivel de presión inspiratoria que se coloca, pues y no se está pendiente del volumen, es fácil que se pueda hipoventilar o hiperventilar a un paciente. Entonces, básicamente, en el modo de presión, pues lo que hay que vigilar siempre es el volumen corriente y el volumen minuto. Bueno, aquí tenemos unas curvas, sí, en las que podemos ver sí, lo que genera la ventilación controlada por volumen, ¿sí? Entonces, básicamente, en el ciclo ventilatorio completo se puede verificar algunas situaciones, ¿no? En el modo controlado por volumen, básicamente tiene 4 fases. La primera fase, que es el comienzo de la inspiración, que básicamente corresponde al cambio de la expiración, ¿sí? Y al inicio de la inspiración. La segunda fase es la inspiración, ¿sí? Propiamente dicha. La tercera fase es la final de la expiración, que corresponde al cambio de la expiración con la inspiración, el final de la expiración, ¿sí? Y la fase 4, ¿sí? Que es la expiración, corresponde a toda esta parte.
Entonces, dentro de esto también el ventilador mide algunas variables de fase, como son la presión, ¿sí? El volumen y el flujo o tiempo, ¿sí? Y todo eso se mide, pues, básicamente para iniciar un ciclo ventilatorio. Eh, Como les decía anteriormente, pues, es importante reconocer las curvas para, sin necesidad de ver el modo en el que está y solo con las curvas, saber qué modo ventilatorio estamos utilizando, ¿no? Como podemos ver y lo que ya habíamos hablado anteriormente, pues en el modo controlado, básicamente, pues el volumen que nosotros seteamos siempre es constante, ¿sí? El volumen tidal siempre va a estar programado, siempre va a ser el mismo, así como podemos ver aquí en la curva de volumen, ¿sí? El volumen siempre es constante. La presión sí puede ser variable. Esta presión va a depender mucho de la compliance pulmonar y de las resistencias de la vía aérea. Y en el modo controlado por volumen, básicamente, pues el flujo pico siempre está programado. Si nosotros lo seteamos en el momento que iniciamos la ventilación mecánica. En la ventilación controlada por presión, esta básicamente está disparada por tiempo, está limitada por presión y ciclada por tiempo. A diferencia del anterior, como les había dicho, pues básicamente aquí el nivel de presión sí, siempre va a ser constante. Si nosotros seteamos el nivel de presión y esto siempre va a ser igual, no va a variar. A diferencia pues de el volumen, del modo ventilatorio en volumen, en donde la constante siempre es el volumen tidal, donde siempre es el mismo. En este modo ventilatorio de presión, pues los volúmenes van a variar, ¿sí? El volumen siempre es diferente, ¿sí? Va a depender, ¿sí? De la patología incluso del paciente y de la presión inspiratoria que generemos. Y asimismo, el flujo también es variable. Bueno, entonces, pues, con lo que habíamos hablado anteriormente, no sé si alguien se anima y de los participantes y me dice, solo viendo las curvas, cuál de ellas es de volumen y cuál es de presión, solo con lo que habíamos hablado. A ver si por ahí alguien se anima. Bueno, parece que nadie se anima. Entonces, verán, aquí La básicamente... doctora, hola, Sí, perdón. La doctora Jimena Coro dice o manifiesta que la primera es de volumen y la segunda de presión. sí, pero que se anime a hablar para que nos explique un poquito porque es importante que sepan diferenciarlas. Claro. Ah, bueno. ¿Ya la doctora habló? ¿Aló? Ah, bueno. Sí. Hola, doctora, buenas Hola. noches. Adelante, le escuchamos. Buenas noches, Doc. Ya, yo decía que el primer gráfico es de volumen debido a, como mencionaba el doctor anteriormente, las curvas de volumen se encuentran similares, a diferencia de la segunda, que los volúmenes están variables. Igual, en cambio, la presión se encuentra en el mismo nivel, por eso es controlado por presión en el segundo gráfico, y en el primero es variable, es controlado por volumen. A ver, a ver, explícame nuevamente la primera, el gráfico de la izquierda, vamos, el primero, Sí, ¿qué, la primera. el primero, ¿qué te parece? ¿Es volumen o es presión? El primero me parece que es volumen, porque la presión, la curva de presión es variable, a Exactamente. diferencia del volumen que se encuentra constante. Entonces ahí está programado por volumen. Exactamente, muy bien. La siguiente Ujú. es por Y la presión. siguiente es controlado por presión. Ujú. Igual, la curva de presión se encuentra constante y la curva de volumen se encuentra variable. Exactamente, muy bien. Creo que por ahí estamos claros, ¿no? Es importante que sepan diferenciar. Ustedes solo con ver las curvas van a saber en qué modo ventilatorio están. Es importante que conozcan estos pequeños detalles, ¿no? Muy bien, doctor.
Ya, bueno, pero ¿cuál es la siguiente situación? ¿Qué vamos a hacer cuando ya estamos con el ventilador? ¿Qué tenemos que programar? ¿Cuál es la programación inicial del ventilador en el modo asistido controlado por volumen? Pero bueno, tenemos algunos parámetros, tenemos algunas variables que debemos programar. Bueno, dentro de lo que tenemos que programar en el modo volumen está la FIO2, ¿sí? Tenemos el trigger o sensibilidad, el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, ¿sí? También tenemos el PIP, ¿sí? La pausa inspiratoria, pues, y el flujo inspiratorio. Eso que en lo que corresponde al modo volumen. En el modo presión, ¿qué es lo que tenemos que setear? ¿No? Básicamente, igual vamos a empezar con la FIO2, igualmente. Tenemos el trigger, tenemos la presión inspiratoria, que es lo que va a generar el volumen. Igualmente, hay que setear la frecuencia respiratoria, ¿sí? El PIP y el tiempo inspiratorio. Bueno, entonces, ¿qué seteamos en la FIO2? ¿O qué es la FIO2? Básicamente es la concentración de oxígeno que tenemos en relación al aire ambiente. Esta básicamente puede ser desde 21 hasta el 100%, pero cuando iniciamos a ventilar, ¿qué es lo que se recomienda? Pues normalmente cuando uno empieza a ventilar al paciente, siempre se comienza con la FIO2 al 100% y se va descendiendo de acuerdo a los niveles de saturación. ¿Qué se recomienda programar, ¿no? El mínimo necesario para mantener una saturación entre 94 a 96 o una presión arterial de oxígeno entre 60 y 100 miligramos de mercurio. Pues la recomendación es mantener una FIO2 entre 21 al 60%. Eh, Mayores FIO2 por sobre 60, pues obviamente van a ocasionar toxicidad por oxígeno, sobre todo cuando superamos las 48 horas con FIOs superiores al 60%. Así que hay que tener bastante cuidado, sí, con el manejo en lo que corresponde a los niveles de FIO2 que seteamos en nuestro paciente. Sí, hay que tratar de irlos descendiendo pues a medida que nuestro paciente va mejorando. El trigger básicamente pues lo que va a determinar es el inicio de una inspiración asistida, es decir, una inspiración que hace el paciente. Aquí esta se puede programar básicamente detectando cambios, ya sean de flujo o de presión. La recomendación por flujo es entre 1 a 3 litros por minuto y la recomendación por presión puede ir desde 0.5 a 2 centímetros de agua. Entonces, bueno, aquí tenemos una curva, ¿no? En la que podemos evidenciar el trigger, ¿sí? Como ya les decía, pues aquí básicamente lo que se detecta pues es el esfuerzo inspiratorio del paciente, ¿sí? Aquí se va a producir una caída programada en la rama inspiratoria. Esto se hace el ventilador y prácticamente gatilla una ventilación. Bueno, entonces como les decía, se puede setearlas de dos maneras, ¿no? La una es el trigger por presión, en el que prácticamente se recomienda que esté seteada entre 0.2 centímetros de agua. Como les decía, pues al detectarse el comienzo del esfuerzo inspiratorio, pues va a haber una caída, ¿sí? O una deflexión de la rama inspiratoria, ¿sí? Esto se hace el ventilador y pues genera la ventilación al paciente. ¿Sí? A diferencia en el trigger por flujo, ¿sí? Igualmente pues se recomienda, como les decía anteriormente, que sea entre 1 a 3 litros. Igualmente aquí se va a setear el esfuerzo del inspiratorio del paciente. Igualmente va a provocar una caída de la rama inspiratoria, pues y va a generar una ventilación. Entonces, algunos estudios recomiendan utilizar el trigger por flujo debido a que es más sensible, ¿no? Y tiene un tiempo de respuesta menor a diferencia que el trigger por presión, ¿no? ¿Esto en qué beneficia? O qué implica un menor trabajo respiratorio del paciente. Así que
La recomendación, como les decía, es el trigger por flujo. Bueno, aquí tenemos otras curvas de trigger, ¿no? En donde podemos hacer una diferencia, ¿sí? En la curva, perdón, en el gráfico B, podemos ver aquí una en donde no hay esfuerzo del paciente, si es una ventilación totalmente controlada por el ventilador, ¿sí? Y en el siguiente curva donde ya hay un esfuerzo del paciente, sí detecta, como les decía, el esfuerzo inspiratorio del paciente y genera una inspiración. Así que básicamente esta respiración es generada por el paciente. Ya, otro de las variables que tenemos que setear es el volumen corriente, ¿no? Es decir, el volumen que va a ingresar a nuestro paciente. Primeramente, pues hay que determinar el peso ideal para pacientes sin estrés respiratorio, ¿sí? Bueno, ahí tenemos las fórmulas, ¿no? En el hombre es la talla por metro cuadrado por 23, la talla en metro cuadrado por 21.5 en mujeres. ¿Sí? Para pacientes con distrés respiratorio, ¿sí? Aquí tenemos que determinar primeramente el peso predicho, ¿no? Entonces la talla en centímetros, ¿sí? Más una constante que es menos 152.4 por 0.91 más 50 en hombres, y talla en centímetros menos 152.4 por 0.91 más 45 en mujeres. Bueno, una vez que determinamos ya sea el peso ideal en pacientes que no tienen distrés respiratorio o el predicho en caso de pacientes con distrés, se debe multiplicar, como les decía, ya sea de 6 a 8 en pacientes con distrés respiratorio y de 4 a 8 en pacientes con distrés respiratorio. Se puede iniciar básicamente con un volumen de 6 ml por kilo. Entonces la fórmula quedaría de la siguiente manera, ¿no? En pacientes sin SDA, el peso ideal por 6 a 8 ml por kilo, y en pacientes con un distrés respiratorio, pues el peso predicho por 4 a 8 ml por kilo de peso. Otra de las variables que se puede medir es el driving pressure, ¿sí? Que es la presión de distensión pulmonar, que no es más que la resta de la presión meseta menos el PIB. Usualmente se acepta que resultados menores a 13 centímetros de agua, en algunos textos menores a 14, están asociados a mayor supervivencia. ¿Y cuáles son las estrategias para tratar de controlar, no mantener un driving pressure adecuado? Pues hay que tratar, cuando está por arriba de 13 o 14 el driving, hay que tratar de disminuir el volumen corriente que se ha programado, ¿sí? Y en casos de distrés moderado a severo hay que tratar de optimizar el PIB, ¿sí? O intentar ya pues la ventilación por aire. La frecuencia respiratoria no es más que el número de ciclos respiratorios que se van a generar en un minuto. Aquí básicamente se va a ajustar la frecuencia respiratoria para tratar de mantener una PSO2 adecuada. Esta pues la que nosotros siempre tenemos como objetivo es de 35 a 45 miligramos de mercurio. Bueno, y esta también va a variar de acuerdo a la patología. Bueno, la presión positiva al final de la expiración, el PIB, ¿en qué nos ayuda? Básicamente a evitar el colapso alveolar expiratorio, ¿sí? Y el atelectrauma cíclico que se produce en cada ciclo respiratorio. La recomendación es de 5 a 8 centímetros de agua, ¿sí? Esto puede variar de acuerdo a la distensibilidad pulmonar, ¿no? A la compliance también. Básicamente, pues problemas de distensibilidad pulmonar van a requerir niveles de PIB más elevados. Bueno, aquí tenemos una curva para entender un poquito más una curva en volumen, ¿no? Para tratar de entender a qué corresponde, o más o menos interpretar en qué nos ayuda el PIB. Como decíamos, el PIB básicamente lo que va a hacer es generar una presión, ¿sí? Mantener una presión y por lo tanto un volumen
al final de la expiración. En el gráfico de la izquierda, como podemos ver, no hay PIB, ¿sí? No se ha puesto o no se ha seteado una PIB, a diferencia del gráfico de la derecha, en donde podemos ver PIB seteada, ¿sí? Y aquí se mantiene una presión, ¿sí? Y esto, pues, a la final va a generar un volumen en la inspiración. Básicamente, el objetivo, como ya habíamos hablado, es reclutar alvéolos cerrados. Eh, Esta PIB además va a aumentar la presión media en las vías aéreas que están cerradas, ¿no? A su vez se va a conseguir una mejor oxigenación y se va a rescatar unidades alveolares colapsantes. Otra de las variables que podemos setear es la pausa inspiratoria, pues básicamente tiene dos funciones, ¿no? La una es aumentar la presión media de la vía aérea para corregir la hipoxemia, mantener presiones medias constantes, pues nos ayuda a mejorar la oxigenación, ¿no? Y también pues nos ayuda a generar la medición de la presión meseta. El flujo inspiratorio, pues, es la velocidad con la que pasa el volumen corriente a través de la resistencia que ejerce la vía aérea. Cuando hay un mayor flujo, hay una mayor presión que se va a ejercer en el sistema respiratorio. Esto se va a reflejar en un aumento de la presión máxima de la vía aérea. La recomendación del flujo inspiratorio para inicio de la ventilación, pues, es entre 30 a 60 litros minutos. En algunas patologías, ¿no? Como en casos de POC y asma, se puede utilizar hasta un flujo de 100 litros por minuto. Bueno, aquí podemos ver una curva de flujo inspiratorio, pues aquí tenemos un flujo inspiratorio cuadrático, ¿sí? Con un desnivel positivo y un flujo expiratorio con un desnivel negativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para programar el ventilador en caso de un volumen control, en caso de un paciente con distrés respiratorio? Entonces, hay algunos pasos, ¿sí? Para la programación inicial. El paso 1, pues básicamente corresponde a medir la talla del paciente, ¿sí? A calcular el peso predicho. En el paso 2 vamos a programar el modo asistido controlado por volumen, ¿sí? Se puede aplicar la PIB, ¿sí? Inicialmente pues de 5 a 8 y esto puede ser variable de acuerdo a las necesidades del paciente. El volumen tidal es variable, ¿no? Como les decíamos, en algunos casos puede ir de 6 a 8 ml por kilo de peso y de acuerdo, o sea, de acuerdo al volumen que deseamos. Pero en casos de distrés, como decíamos, puede ir de 4 a 8 y como medida para inicio puede ser 6 ml por kilo. En el paso 3 es importante también medir la presión meseta, ¿sí? También hay que medir la presión de distensión o el driving pressure para asegurar una adecuada ventilación a nuestro paciente, ¿sí? Y más que todo asegurar una ventilación protectora. Tenemos que asegurarnos que ese driving sea menor a 13, ¿sí? Para asegurar una adecuada protección alveolar. En caso de que el driving, ¿sí? Sea mayor a 13 centímetros de agua, pues hay que tratar de disminuir el volumen tidal, hay que considerar optimizar PIB, considerar la posición prono, pues y básicamente lo que nos tocaría pues es volver a repetir en caso de que no consigamos el objetivo de un driving menor a 13, regresar al paso 3 y si, nuevamente medir la presión meseta, ¿sí? Medir la presión de distensión hasta alcanzar nuestros objetivos. Entonces, ¿cuáles son las metas ventilatorias de la protección pulmonar? A nivel de volumen corriente, pues de 6 a 8, como ya habíamos hablado anteriormente, son prácticamente los mismos valores, ¿no? De 6 a 8 ml por kilo de peso ideal en pacientes sin distrés, de 4 a 8 ml por kilo de peso predicho en pacientes con distrés, ¿sí? Como intermedio 6 ml por kilo. La PIB iniciar con 5 a 8 centímetros de agua. La FIO2, el objetivo final, no, como les decía, empezamos con 100 y vamos adecuando de acuerdo a las necesidades del paciente. El objetivo es de 21 a 60 para evitar toxicidad por oxígeno.
La saturación, pues en pacientes sin distrés, el objetivo es de 94 al 96%, y en pacientes con distrés de 88 a 94%. La presión arterial de oxígeno, pues el objetivo es de 55 a 80, la PSO2 de 35 a 48, la presión de distensión menor a 14 o menor a 13, la presión meseta menor a 28 y la presión máxima de la vía aérea no debe ser superior a 35 centímetros de agua. Bueno, eso es lo que corresponde a los modos ventilatorios asistidos controlados, ¿no? Volumen y presión. Otro modo ventilatorio que se suele usar ya incluso ya en fases de destete es el modo de presión soporte, ¿no? En este básicamente lo que se hace es la aplicación de una presión positiva que está programado a un esfuerzo inspiratorio espontáneo del paciente, ¿no? Este modo está limitado por presión y ciclado por flujo. Este modo de presión soporte básicamente es necesario que el paciente tenga su estímulo respiratorio intacto, es decir, que el paciente tiene que estar asistiendo para poder usarlo. Si el paciente no asiste, este modo ventilatorio no se puede usar porque el paciente se nos va a quedar en agua. Entonces, básicamente en este modo el paciente va a determinar la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, el flujo pico y el volumen tidal. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de este modo? Sí, pues la primera, la ventaja, pues que va a mejorar la sincronía paciente-ventilador, sí, y a su vez también aumenta el volumen tidal espontáneo. Aquí el paciente va a controlar la frecuencia respiratoria, ¿sí? El volumen y la duración de la respiración también van a ser controladas por el paciente. Este, como ya les decía, se utiliza como un modo de retiro de la ventilación mecánica, ¿sí? Y a su vez disminuye el trabajo respiratorio espontáneo y el adicional debido a las resistencias que a veces generan los tubos endotraqueales y los circuitos. Las desventajas, que necesita un impulso respiratorio conservado, es decir, un paciente que no asiste, un paciente que no tiene un trigger, es imposible iniciarle un modo de presión soporte porque, como les digo, no va a respirar, se va a quedar en hambre. Una otra desventaja que pueden haber alteraciones en el equilibrio ácido-base debido a que igualmente se genera una presión soporte y de acuerdo a esta presión soporte se va a generar diferentes volúmenes y hay que estar atentos al volumen que se genera para irlo adecuando a nuestras necesidades o a las necesidades del paciente. En este modo, pues como les decía, al necesitar que el paciente asista, ¿sí? Puede generar si el paciente o no se ha completado o no se ha tratado completamente la patología que lo llevó a la intubación, puede provocarle fatiga o cambios en la compliance pulmonar. Y a su vez también, pues, hiperinsuflación. Bueno, aquí tenemos las curvas que se generan en el modo presión soporte, ¿no? Pues está disparado por el paciente, está limitado por presión y ciclada por flujo. Sí, como les decía, igual que en el modo presión control, se necesita que el paciente tenga un estímulo, ¿sí? Que el paciente genere un esfuerzo inspiratorio para que se cicle una ventilación, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otra curva, no en modo presión soporte. Sí, como les decía, el primer paso, pues hay un reconocimiento por parte del ventilador del inicio de la inspiración. Sí, luego pues se genera la ventilación del paciente, la ventilación espontánea. Sí, el ventilador a su vez también reconoce el final de la inspiración y básicamente pues el siguiente paso es la expiración. Bueno, otro de los modos ventilatorios que se solía usar anteriormente, pues es el CIMB, que prácticamente ya no se lo utiliza, que es un modo que alterna una ventilación seteada con... pero bueno, para conocimiento más que todo, como les digo, ya es un modo que está en desuso.
Sí, más es por situación de conocimiento. Entonces, dentro de las ventajas que tenía este modo ventilador, pues permitía que el paciente respire espontáneamente, ¿sí? Entre las respiraciones de respaldo, es decir, entre las respiraciones que se seteaba en el ventilador. Entonces, aquí básicamente el paciente controlaba el volumen ventilal, la frecuencia respiratoria y el patrón ventilatorio de las respiraciones espontáneas. Y mantenía los músculos respiratorios activos. ¿Sí? Dentro de las ventajas, pues hipoventilación que podía ocurrir si el paciente disminuía sus respiraciones espontáneas. Si nosotros seteábamos como, qué sé yo, como seguridad 14 respiraciones y el paciente pues no asistía o no hacía sus respiraciones espontáneas, pues lo más seguro es que hacían hipoventilación. Otra de las desventajas, pues aumentaba el trabajo respiratorio. Otra desventaja, pues que tenía presiones pico variables y favorecía la alcalosis respiratoria y hiperventilación, que eran una de las complicaciones que se podían tratar con este modo ventilatorio. Bueno, aquí una curva en la que podemos ver, pues básicamente lo que se corresponde al CIMB, ¿no? Aquí podemos ver una respiración mandatoria, es lo que se setea en el ventilador y con respiraciones espontáneas del paciente. Como les dije, pues el CIMB ya es un modo que prácticamente está en desuso. Lo utilizaban para Winning, para destete, pero prácticamente ya quedó en la historia. Entonces, otro de los modos ventilatorios y de los no convencionales tenemos el APRB, que es la ventilación con liberación de presión. Básicamente, el APRB lo que nos proporciona es periodos largos de insuflación, como podemos ver, ¿sí? En esta curva, ¿sí? Con breves periodos de deflación pulmonar en donde hay liberación de CO2. Entonces, ¿qué hace el APRB? Básicamente combina los efectos de la presión positiva continua de la vía aérea en un alto nivel, ¿sí? Más o menos como un CPAP, ¿sí? La cual permite el incremento de la ventilación alveolar, seguida por un descenso transitorio igualmente del CPAP a un nivel inferior. En el nivel inferior, pues lo que básicamente permite es la disminución de los niveles de CO2. Entonces tenemos niveles altos de CPAP y niveles bajos de CPAP. Entonces, esta modalidad de ventilación está parcialmente gatillada por el paciente. Tiene en el periodo de insuflación, que es la parte, no sé si se la logra observar, la parte de acá arriba donde se observan respiraciones espontáneas, ¿sí? Es el periodo de insuflación. Básicamente el paciente va a controlar la frecuencia y la duración del ciclo respiratorio. Entonces, ¿qué se setea en este modo ventilatorio? Se va a setear una presión alta, ¿sí? Que esta puede ir de 20 a 30 centímetros de agua, un tiempo alto, ¿sí? Que va de 4 a 6 segundos, una presión baja, que va de 0.2 a 0.8 segundos, PO2 básicamente el que requiera el paciente, y la frecuencia va a ser determinada por el paciente. Entonces, básicamente en tiempo alto, que va de 4 a 6 segundos, va a ocupar casi el 80 a 90% de todo el ciclo respiratorio. Bueno, aquí tenemos las curvas que usualmente se ven en el modo APRB. Como les decía, aquí se setean algunas cosas, ¿no? El tiempo bajo. El tiempo bajo, sí, que básicamente es esta parte de aquí. En el tiempo bajo, lo que va a hacer o lo que se va a permitir es la ventilación pulmonar y la eliminación del CO2 en el tiempo bajo. El tiempo alto, que básicamente es en donde se hacen las respiraciones espontáneas, ¿sí? Como les decía, corresponde al 80 al 90% del ciclo respiratorio. Esto lo que va a hacer es permitir un reclutamiento significativo de las unidades alveolares colapsadas al mantenerse, ¿no?, en presiones altas durante un mayor tiempo. Otro de las variables, ¿no?,
tenemos la presión alta, que es esta parte de aquí también, ¿sí? Aquí es el tiempo alto, ¿sí? Y la presión alta que va desde aquí hasta hasta la presión alta, ¿no? Hasta la curva superior. Entonces aquí básicamente en la presión alta lo que se va a generar es una presión máxima, ¿sí? Que se va a alcanzar durante el tiempo alto. ¿Sí? Aquí básicamente lo que se va a conseguir es que a mayor presión va a haber un mayor volumen corriente, va a haber un mayor reclutamiento alveolar, ¿sí? Y va a haber una mayor reclutamiento de unidades alveolares colapsadas. Entonces, básicamente, pues el APRB también es un modo que se lo utiliza como un modo cuando ya hemos fracasado con modos como los modos convencionales como presión y control, pues es una alternativa para tratar de mejorar a nuestros pacientes. En casos de distrés respiratorio, pues tiene algunos beneficios a nivel de oxigenación, hemodinámicos, además de que ayuda en algunas instancias incluso a disminuir la sedación y el uso de bloqueantes neuromusculares. Pues a nivel de la oxigenación, como ya les decíamos, en el tiempo alto, pues permite generar respiraciones espontáneas, ¿sí? Va a ayudar a mejorar la relación ventilación-perfusión, va a generar un menor espacio muerto. A nivel hemodinámico va a disminuir la presión pleural, disminuye las presiones intratorácicas, disminuye el retorno venoso, a su vez esto va a ayudar a que mejore el índice cardíaco, aumenta el gasto urinario, mejora el transporte de oxígeno y hay un menor requerimiento de vasopresores debido a que no provoca tanta inestabilidad hemodinámica, pues ya que no genera presiones pico muy altas. La nivel de sedación y bloqueo neuromuscular pues nos permite tener a los pacientes un poco más despiertos y con un RANSI de 2 a 3. Hay una disminución de hasta un 70% en el uso de bloqueadores neuromusculares y a su vez pues hay algunos estudios que respaldan que hay una disminución de la estancia en UCI. Bueno, entonces trabajos realizados muestran que el APRB promueve un adecuado intercambio gaseoso, sin embargo no ha demostrado que posea mejores resultados clínicos que otras estrategias ventilatorias. Bueno, entonces para ir terminando, unas notas importantes que siempre tienen que tener en cuenta. No solo es el hecho de setear el ventilador y dejarlo ahí. Es fundamental que nosotros estemos pendientes de los cambios que se van a generar con cada cambio que realicemos, tanto en modo volumen, tanto en modo presión, en APRB o en el modo que nosotros usemos. Y básicamente no hay un modo ventilatorio que esté estandarizado, ¿sí? O que digan este es superior al otro. ¿Sí? Por ahí en el año 2000, si no me equivoco, se hizo un estudio en el que comparaban presión control versus volumen control en SDRA. Sin embargo, no se encontró mayor diferencia. Lo que concluyeron fue que mantener metas ventilatorias como presiones pico bajas, presiones mesetas adecuadas, pues hace la diferencia. Entonces, como nota, sí, se debe tener en cuenta que un cambio en la programación va a generar modificaciones en uno o en varios parámetros. Por ejemplo, el aumentar el volumen corriente generará un aumento de la presión meseta y de la presión máxima de la vía aérea. Aumentar el flujo generará un aumento de la presión máxima de la vía aérea y una disminución del tiempo inspiratorio, prolongando la relación inspiración-inspiración. Por lo que al modificar cada parámetro se debe vigilar nuevamente toda la mecánica ventilatoria. ¿Sí? Básicamente lo que habíamos hablado. Entonces, lo que no se monitoriza es imposible de detectar y vigilar. Entonces, es importante vigilar al paciente en ventilación mecánica. ¿Sí? Esa es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Ya sean enfermería, terapistas respiratorios, médicos en formación y médicos responsables. Si alguno detectase alguna anomalía, debe estar entrenado para resolverla independientemente su área de especialidad. ¿Sí? Básicamente, este curso es lo que trata de darle los conocimientos básicos
para que en esta pandemia pues ustedes puedan tomar conductas adecuadas para tratar de una mejor manera a sus pacientes y para seguirle dando al CIMB. Bueno, muchas gracias. Eso es todo lo que corresponde a la charla de modalidades ventilatorias. Es un capítulo bastante extenso, pero hemos tratado de hacerlo lo más corto y con lo creo que tiene más relevancia para tener un poquito más de entendimiento en cuanto a cada modo ventilatorio. Si hay alguna duda, por favor, para ver si la podemos despejar. Gracias. Andy, y tienes la siguiente charla también, ¿no? Esa es la de modalidades. Ujú. Ya. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, por acá te leo alguna pregunta que está... Mira las dos, es una sola. Está en una Ya, sola. ok. Ujú. Mira, por acá nos preguntan si el APRB es igual que el PRBC. No, el PRVC es una ventilación dual, ¿sí? En donde nosotros seteamos un volumen, seteamos un volumen, ¿sí? Y la presión, cuando el paciente tiene su automatismo, lo va a gatillar por presión. Entonces es un modo dual, en la cual se alterna un volumen, las dos modalidades, volumen y presión. Entonces, cuando asiste el ventilador, ¿sí? Se genera un volumen que ya está predeterminado, que nosotros lo seteamos. Mientras que si el paciente asiste, la ventilación va a estar dada por presión. O sea, censa el esfuerzo expiratorio del paciente y se va a generar una ventilación por presión. Son dos modos diferentes. Ya. Sí, son dos modos duales. Cada uno tiene sus diferencias, ¿no? Tal cual como lo explicó Andy. Acá tenemos otra pregunta. Manifiestan que en qué tipo de pacientes se puede utilizar el PRBC. En realidad, si ustedes lo pueden manejar y se familiarizan con él, cualquier paciente se puede beneficiar, ¿sí? En realidad no hay una indicación precisa. Si ustedes están bastante familiarizados y lo pueden utilizar, pues en realidad puede utilizarse en cualquier paciente. Es un modo ventilatorio en realidad bastante noble, ¿sí? Porque te puede asegurar un volumen, ¿sí? Al ser un modo dual, te asegura un volumen y cuando el paciente asiste, pues puede generar un volumen diferente, pero te da la seguridad de que al tener el modo volumen como respaldo, siempre tengas un volumen corriente adecuado. Claro. Bueno, conforme a todos estos temas, ¿no? De las modalidades ventilatorias, pues bueno, hay un sinnúmero de las mismas. Yo creo que por lo general siempre vamos a estar más familiarizados con el tema de los modos convencionales, del asistido controlado por volumen o el asistido controlado por presión, que son los que mayoritariamente pues más utilizamos. Y los modos duales, tanto PRBC, APRB y todos los demás modos bueno, se los utiliza o se los utiliza muy poco. Más bien a lo que iba encasillada la situación es que yo creo que uno utiliza el modo ventilatorio con el que se siente más a gusto, ¿no? Con el que mayoritariamente lo utiliza, y hay cierto tipo de circunstancias para utilizar estos modos duales como la PRB y PRBC, que ya los había manifestado Andy. Yo no sé qué opinas en ese aspecto, José, tú que todos los días pues prácticamente estamos ventilando a los pacientes. ¿Qué opinas sobre los convencionales y estos modos no convencionales que vendrían a ser los duales? Bueno, buenas noches. Sí, Hola, mira, dígame, Andy. ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Sí, Dieguito, mira, y todos los participantes, ¿no? La charla del doctor Díaz, excelente, muy buena charla. Con respecto a los modos convencionales, como dijo el doctor Díaz en una de sus diapositivas, yo creo que lo más importante es que el personal médico, terapistas respiratorios, enfermeras, se familiaricen con el ventilador que tienen a la mano para el funcionamiento. ¿Por qué?
porque muchos de los modos convencionales, dependiendo el fabricante del ventilador, te traen, por ejemplo, hay ventiladores que te traen un modo convencional por volumen, que simplemente te ponen volumen corriente, frecuencia, FIO2 y PIC. Y nunca encuentras dónde regular el flujo. Hay ventiladores que sí te traen dónde poder regular el flujo. Cuando sabemos que el modo por volumen, lo más importante que tenemos que regular es volumen y flujo. Entonces, esos ventiladores donde no te traen para regular el flujo, ¿qué tienes que hacer tú? Manejar tiempos inspiratorios, manejar relación IE para poder regular un flujo y también manejar el volumen para poder regular ese flujo. ¿Qué lo vas a ver en la monitorización avanzada? Muchos de esos ventiladores traen otra pantalla que despliegan donde dice monitorización avanzada y ahí tú te metes y vas a ver que el flujo lo empiezas a regular de acuerdo a la relación, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al volumen. Eso pasa en muchos de los ventiladores. Y con respecto a los modos, por ejemplo, también lo que decía el doctor Díaz, el volumen controlado por volumen, el volumen es constante, o sea, es un volumen generado igual en todas sus respiraciones. Y el flujo es un flujo constante, a diferencia de en el modo por presión, que el volumen no va a ser constante, va a ser variable, su flujo también va a ser variable y van a estar dados por la resistencia de la vía aérea y por la compliance que tenga ese pulmón. Esos son los que van a permitir que tú tengas un volumen y un flujo determinado. En los modos duales, por ejemplo, en el PRBC, como ya lo dijo el otro día, es en un modo dual donde va a estar controlado por volumen y regulado por presión. Entonces, tú vas a tener un volumen constante y también vas a poder regular la presión para evitar que se te disparen con los volúmenes que tú le estás dando al paciente, evitar que se te disparen las presiones picos, sino que en el momento que el paciente genera su volumen o le da a la máquina el volumen, ya, si va a sobrepasar la presión pico, automáticamente lo corta el volumen, o sea, lo limita ese volumen para evitar una presión pico demasiado elevada. Yo tenía una pregunta para los participantes. Cuando el doctor Díaz en su diapositiva hablaba él sobre el driving pressure, que no debe sobrepasar los 13 centímetros de agua, ¿no? Entonces, él decía que tenían que regular volumen, disminuir volumen o optimizar la PIC. Mi pregunta para los participantes es, ¿qué entendieron ustedes con optimización de PIC? ¿Alguien me podría ayudar diciéndome qué entendieron con optimizar la PIC? José, por acá nos comentan que el tema de optimizar la PIB es un concepto igual a disminuir la PIB. O sea, optimizar la PIC quiere decir, optimizar quiere decir conseguir algo óptimo, ¿verdad? Entonces, cuando él se refería a optimizar la PIC, no se refería tanto a disminuirla, sino a buscar una PIC ideal para para la patología de ese paciente. O sea, puede ser aumentarla, puede ser disminuirla, o sea, conseguir que tu PIC te ayude a mantener unos niveles de oxigenación normales sin dañar tu pulmón, o sea, sin hacer que ayudando a aumentar tu compliance y hacer que tu driving pressure disminuya. Eso es optimizar la PIC, o sea, buscar una PIC ideal para ese tipo de patología que estás manejando. No necesariamente quiere decir disminuirla. Otra preguntita que tenía, no sé, para el doctor Rosenberg, no sé si está aquí el doctor Rosenberg y nos puede ayudar con una preguntita que tengo. Sí, aquí estoy, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, ¿Cómo estoy estás, Fernando? ¿Cómo te en va? el Buenas hospital noches. y como estoy con la mascarilla, por eso no activo la cámara. Fernando, tú que manejas bastantes pacientes neurocríticos, ¿no? Una pregunta en cuanto a la parte de la sensibilidad.
¿Tú crees que los pacientes neurocríticos, los pacientes neurológicos, deben de manejar una misma sensibilidad que un paciente que no tenga un problema neurológico? ¿Se lo debe manejar de la misma manera la parte de la sensibilidad o del trigger? Pero te refieres a solo la parte del trigger, no de alguna otra conducta. O sea, No, o otro sea, parámetro, solo trigger. solo la parte del trigger, porque sabemos que hay, en este tipo de pacientes podemos encontrar que hay momentos en los que se nos van a disparar la frecuencia respiratoria por el mismo hecho neurológico que ellos tienen, por su afección, ¿no? Entonces, Claro, a ver, en la poca experiencia que tengo, no he manejado o no he cambiado el trigger que en los pacientes neurocríticos que en los pacientes generales de otro tipo. O sea, creo que si el paciente hace una respiración anómala, ya sea una respiración de Cheyne-Stokes o cualquier respiración del paciente neurocrítico, más bien centrar el resolver la causa que esté provocando esta respiración pues, anormal, que por lo general puede ser pacientes que están con síndromes de herniación o que estén en algún tipo de cascada simpática, como es el síndrome diencefálico, donde el paciente se pone una taquipnea, pero más bien creo que va a resolver la causa que esté provocando la respiración anómala, que a tratar de ajustarle el trigger, porque no resuelvo lo que le está pasando realmente y que conlleva la respiración anómala, sino que más bien estoy tratando ahí de disminuir la sensibilidad, de aumentársela para que no se ponga tan taquipnéico, pero no estoy atacando en la causa. O sea, es lo que me parece, es lo que he hecho. Nunca he ajustado como tal el trigger para que el paciente no dispare. Más bien, cuando ya los pacientes vienen saliendo, suele pasar que nunca tiene un Glasgow muy adecuado. El paciente neurocrítico casi nunca se extúa con 15-15. No, más bien hay que darle por ahí el chance de que tenga un sensorio un poco disminuido. Pero respondiendo así específicamente a tu pregunta, yo personalmente no he modificado el trigger para esos pacientes. Si he tenido algún tipo de respiración anómala, he sospechado alguna causa intracraneal o agitación, delirio, y he tratado por ese lado, ¿no? Fernando, en ese caso, más o menos en realidad yo tampoco nunca he modificado el trigger, pero veo que es una conducta que algunos compañeros sí la toman, no necesariamente en pacientes neurocríticos. Pero, por ejemplo, en el caso de los neurocríticos, no sé, a veces puede ser que no esté bien optimizada la pseudoanalgesia o que el paciente aún no esté pues, en situación de despertar y puede ser una de las situaciones que hagan que el trigger se gatille y el paciente empiece a dar respiraciones muy frecuentes. Otra de las situaciones que decía Fernando, ¿no? Pacientes con delirio, agitación psicomotriz, que básicamente el trigger apenas detecta la sensibilidad y empiezan a generar mucha frecuencia respiratoria y es un problema tremendo. Probablemente en esos casos yo he visto algunas veces en los que se trata de disminuir la sensibilidad para evitar que se generen muchas respiraciones por parte del paciente. Sí, más yo diría eso, comparto mucho lo que dice Andy. Yo iría más a tratar una causa. El paciente puede tener mucha agitación, dolor, no sé, hasta una crisis convulsiva. Y ahí no se está evaluando bien, sino que se quiere pues, corregir de manera mecánica en el ventilador algo que se está provocando en el paciente y que hay que tratarlo en el paciente específicamente. Es mi opinión, José. No sé si tú has No, tenido... te lo preguntaba por una experiencia que yo tuve hace unos años atrás. Un médico me pidió que modificara la sensibilidad, o sea, él manejaba también pacientes neurocríticos y entonces él me dijo, o sea, ábrele la sensibilidad y yo, pero doctor, no, me dice, ábrele la sensibilidad, ponle sensibilidad incluso me pidió que le ponga sensibilidad de 6. Sí, es que eso, mira, yo creo que eso, no sé si decirlo de esa forma, porque pues no estuve ese día de turno y no vi lo que estaba pasando, pero yo creo que eso es un acto de desesperación.
eso es como, quiero resolver este problema rápido, pero lo quiero resolver de una forma estética. O sea, quiero que no se vea mal, pero no estoy resolviendo la causa, porque si ese Para paciente... salir de la guardia Exacto, triunfante. el día otro... Y cuando Porque, recuerdas la presión, el sí, trigger en 6. exacto, o sea, estoy tratando de maquillar un problema que yo no sé qué es lo que está pasando, porque el paciente está respirando o está autociclando por alguna razón, pero yo estoy tratando de maquillar el problema para que el paciente no lo haga, pero no estoy resolviendo la causa en sí. Entonces, no creería que eso está bien, pero no sabría decirte específicamente ese caso, pero yo personalmente no lo hago, no. Buscaría las causas y trataría de ver eso. No, Definitivamente, no sé si ustedes han tenido problemas, por ejemplo, en los pacientes COVID. A veces, a pesar de las dosis altas de pseudoanalgesia y de bloqueante neuromuscular que se utilizan, a veces los pacientes asisten. Sí, a veces no necesariamente no es ni siquiera problema del paciente, sino que hay a veces fugas, hay problemas en el back del tubo, y a veces solucionando esos pequeños problemas, incluso secreciones que generan que la sensibilidad o el trigger gatille respiraciones espontáneas, a pesar del paciente estar ser analgesiado y relajado y a dosis altas. No sé si ustedes han tenido ese problema, ¿no? Sí, eso, sí, sí, seguro, eso es muy seguro. usual, ¿no? Ujú. Sucede, es muy común, incluso que pacientes pronados, Eh, pseudoanestesiados, planchados con su relajante muscular, se suscita esto, ¿no? Pero yo creo que también todo tiene que ver más que todo en relación a la dosificación de estas drogas y lo que tú, Andy, manifiestas, pues es no es descabellado pensarlo, ¿no? A lo mejor algún tipo de fuga que se está suscitando entre toda esta cuestión de, de las tubuladuras y todo, pues te puede generar cierto tipo de resistencia o cierto tipo de fuga y esto genera que se susciten ese tipo de circunstancias. Algo más que manifestaban pues tanto Andy, Fernando y José con el tema del trigger, pues bueno, yo tampoco no lo he visto, pero estoy muy de acuerdo con lo que manifiesta Fernando, Andy, que en realidad ese tipo de circunstancias no se las debería de hacer, eso sería lo ideal, no se debería de hacer, sino que más bien se debería resolver la causa. Aquí hay otra pregunta más que todo, enfatizándonos, siguiéndonos en esa línea de los neurocríticos. Acá nos preguntan, ¿qué consideraciones especiales de ventilación hay que tomar en consideración con los pacientes neurocríticos? Entonces yo creo que aquí, como siempre, hay que tratar la causa. Si un paciente neurocrítico nosotros lo ventilamos o lo ventilamos por una razón, para tratar de evitar que haya aumento de la presión intracraneana, para hacer que disminuya el metabolismo y el tema del consumo de oxígeno en nuestro cerebro con la finalidad de evitar todo este tipo de circunstancias o mayor injuria cerebral a la que ya tiene a la que ya está sometido mi paciente. Entonces, esas serían las circunstancias de por qué ventilamos nosotros a nuestro paciente, ¿no? Y en este caso, Fernando, también a ver si es que nos podrías ampliar un poco más si existe alguna consideración especial, más que todo con lo que conversábamos en charlas anteriores, la relación PIB, presión intracraneana. Sí, a ver, vamos a tener más adelante, casi al finalizar el curso, pues, ventilación en situaciones especiales, que va a ser uno de los temas, va a ser ventilación en el neurocrítico, pero les voy adelantando que no se van a llevar ninguna sorpresa. La ventilación en el neurocrítico no difiere mucho del paciente convencional. Hay que tener en cuenta un par de aspectos muy específicos, sobre todo con el manejo de la presión de CO2, que influye mucho en la vasoconstricción y vasodilatación cerebral. Eso lo vamos a conversar más adelante, pero eso es un par de cosas que hay que tener en cuenta. Y vamos a ver también un poco la relación, como veíamos en la charla de efectos sistémicos de la ventilación mecánica sobre el sistema nervioso central, que necesitamos un nivel quizás muy alto de PIB que influye en nuestra presión intracraneal, o sea que esa presión se pueda transmitir o que esa presión intratorácica pueda ser tan alta que compromete el drenaje yugular. Pero incluso hay estudios, como les decía ese día, que nos hablan de que cuando el pulmón está muy distresado y se compromete mucho la oxigenación, también es un pulmón rígido, es un pulmón con una compliance muy pobre
y eso también hace que esas presiones no se transmitan al sistema nervioso central, por tanto parecería no impactar tanto. Creo que más daño hace la hipoxemia, o sea, no tratar el estrés, no tratar bien, de tener bien oxigenado a ese paciente. Pero no es que existen fórmulas especiales o que vamos a calcular diferente el peso, ¿no? Va a ser exactamente igual que en la ventilación convencional. Vamos a ver ventilación en trauma, un poco de ventilación en infarto, en la hemorragia cerebral. Vamos a ver un poco de todo, pero se van a dar cuenta que las consideraciones prácticamente varían en una o dos cosas, pero no son muy diferentes a ventilar a un paciente por otra causa. Eso les puedo ir adelantando, pero igual vamos a tener una charla completa de eso. Okay. Prácticamente los niveles de PIB básicamente van a depender de la causa de lo que lo lleva al paciente. Hablando de un paciente neurocrítico, ¿no? Que puede estar asociado, qué sé yo, un trauma torácico, o qué sé yo, producto del trauma craneoencefálico se genera un distrés respiratorio. ¿Sí? Entonces los niveles de PIB van a ser diferentes en uno u otro, en otro paciente. Un paciente que llega netamente por causa neurocrítica, probablemente los niveles de PIB no superen 8, pero en caso de un neurocrítico que genera un distrés respiratorio, pues probablemente para mantener una oxigenación adecuada se deba utilizar niveles de PIB un poco más altos. Entonces va a ser de acuerdo a la patología, ¿no? que se suscite. Mira, por acá tenemos otra pregunta y nos están manifestando o preguntando cómo son o si podemos explicar sobre las maniobras de reclutamiento alveolar. Va a ser un poco difícil. Yo creo que más bien tenemos que hacer un video para explicarlo más detalladamente, porque uno de los modos que se utiliza en el reclutamiento alveolar es la maniobra 40-40, ¿no? En la cual se aplica una PIB alta de 40 durante 40 segundos en el modo presión soporte, que es una de las estrategias para reclutamiento alveolar. Si bien ahorita se está bastante en discusión lo del reclutamiento, pero bueno, como para conocerlo, yo creo que podríamos hacer un video tratando de simular un reclutamiento para que sea un poco más entendible. Ok. También manifiestan o nos preguntan cómo manejaríamos nosotros en los pacientes COVID, que son pacientes que tienen presiones pico muy altas. ¿Cuál sería la presión máxima permitida en este caso y qué deberíamos hacer para poder mejorar la misma? Bueno, lo que ya habíamos hablado, el paciente COVID es un paciente que normalmente genera distrés respiratorio, ¿sí? Básicamente las consideraciones son las que ya hablamos, ¿no? Tratar de mantener un driving menor a 14, menor a 13, mantener unas presiones pico que no superen los 35 y presiones meseta que no superen igual los 25. Entonces, hay que tratar de optimizar, sí, utilizar bien los volúmenes tidales, sí, de acuerdo a la patología. En el caso, como ya habíamos hablado, de un paciente con distrés, ¿sí? De 4 a 8 y, bueno, como término intermedio, pues sería 6. Los niveles de PIB van a variar de acuerdo a las necesidades del paciente. Obviamente hay que verificar algunas cosas, ¿no? La compliance pulmonar, para tratar de asegurar una buena oxigenación al paciente. No todos los pacientes se benefician de PIB altas, eso hay que tenerlo muy, muy claro. Claro, más que todo acá con el tema de la PIB, como tú mismo manifiestas, pues cada paciente es diferente, entonces cada PIB debería ser individualizada, ¿no? Dependiendo de, obviamente, el tema de su compliance, de ver si se trata de un pulmón rígido o no, bueno, muchos tipos de circunstancias que nos harían poder ver cuál sería la PIB ideal o la PIB óptima del paciente. No sería como receta de cocina que a todo el mundo le ponemos PIB de 12, PIB de 14 y ahí está, ¿no? Deberíamos evaluar este tipo de situaciones. José, nos preguntan también cómo podemos medir nosotros la compliance y cuál es la mejor, si la compliance estática, o la dinámica. La compliance la puedes medir realizando la pausa inspiratoria en el ventilador.
hay un botoncito que dice pausa inspiratoria, tú lo pones, lo presionas y te mide la compliance. Ahora, muchos de los ventiladores te miden la compliance estática. La que no te miden es la dinámica, que es la que tú tienes que medirla, ¿no? Y bueno, ambas son importantes porque la una es la compliance que tu pulmón va a tener en reposo y la otra es la que va a medirte en el momento que ya tiene su distensibilidad pulmonar, ¿no? Esa es la que te va a medir, o sea, la capacidad que va a tener ese pulmón de expandirse. Eh, entonces, ambas son importantes. Yo pienso que ambas son importantes. Hay una manera también en las curvas de medir la compliance sin necesidad de presionar el botón de pausa inspiratoria. Entonces, pero como dice el doctor Andy, yo creo que vamos a tener que hacer un videito de todo eso para ir explicando esas cosas, porque es un poco difícil hablarlo y que lo puedan entender simplemente así. Sí, sí, exacto. Bueno, en condiciones normales, pues nosotros solíamos hacer los talleres y obviamente ahí hacíamos todo este tipo de circunstancias, ¿no? Tanto las maniobras de reclutamiento y el tema de las mediciones de compliance, meseta, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver si es que nos ponemos de acuerdo, hacemos los videos y bueno, los subiremos a la página, ¿no? Para que los puedan observar todos ustedes, simulando hacer la medición de cada uno de estos parámetros. Que de todas maneras, en las charlas continuas o contiguas, vamos a ver, ¿no? El tema de monitorización más avanzada, que igual vamos a hablar de ese tipo de circunstancias y ahí las explicaremos de mejor manera. Pero de todas maneras, esta cuestión es práctica o manejo directamente con el ventilador, así que quedaría pendiente eso de los videos, ¿no? Eso, no sé si tenemos alguna otra pregunta por parte del auditorio. Acá tengo una otra pregunta. Alguien nos manifiesta o nos pregunta, si yo tengo una compliance dinámica de 22, ¿ese pulmón sería catalogado como complaciente o no? Aló. Sí, ¿sí avanzaron a escuchar la pregunta, chicos? Se te cortó la comunicación, pero igual la pregunta sí la podemos observar. Ya. Con esa compliance, diríamos De que... mi parte, y de ahí lo escuchamos el otro día también, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi parte, esa compliance de 22 es una compliance que está disminuida, ya es un pulmón que no tiene una buena compliance y que, o sea, va a necesitar o va a requerir de soporte de PIC para poder mejorar. Es una compliance que está disminuida, es un pulmón que a lo mejor está en un distrés respiratorio, que está rígido, que no puede ventilarse. Así es. En realidad sí, esa compliance está súper baja. De hecho, estaría muy preocupado con esa compliance. Entonces, básicamente ahí hay que ver algunas situaciones. Una de las que nos dice José, no puede que el paciente para mejorar un poco la compliance necesite generar un poco más de PIB, ¿no? Darle un poco más de PIB. En otras circunstancias, como les decía, no necesariamente es PIB. Probablemente estamos dando volúmenes tidales muy bajos y eso hace que la compliance no sea adecuada. A veces, dando un volumen tidal adecuado y con PIB baja, se consiguen mejores compliance que dando más PIB y volúmenes tidales bajos. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Todos los pacientes son diferentes, ¿no? Hay que hacerlo, como dice Diego, me voy a adueñar de su frase, receta de cocina, ¿no? Hay que ir titulando eso de acuerdo a las demandas de nuestros pacientes. Y los pacientes COVID son pacientes muy impredecibles, muy diferentes. Uno es un mundo aparte del otro y no a todos se los ventila de la misma manera.
Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Como les digo, el hecho de tener una compliance adecuada no significa subir la PIB. No siempre es así. No siempre es así. Hay veces que niveles de PIB de intermedios y que si hablemos de 8 o 10, con un volumen tidal probablemente un poquito, que si estábamos hablando de un distrés de 4 a 8, le generamos 8, puede generar una mejor compliance que dándole niveles más altos de PIB. Entonces, eso hay que irlo jugando y viendo en el ventilador para tratar de conseguir una compliance adecuada. Claro, como decía Diego, ¿no? Titular la PIC. O sea, todos los pacientes no necesitan, o sea, a todos no les voy a poner 12 de PIC, 14 de PIC, o a todos no les voy a poner 8 o 10. O sea, hay que saber titular. Cada paciente va a necesitar una PIC distinta. Hay diferentes maneras de reclutar, como decía el doctor Díaz, también tenemos el 40-40, tenemos otros tipos de reclutamiento, y todo, todos los pacientes no se los puede también, o sea, el reclutamiento de 40-40 es el más utilizado, pero a veces no es el mejor tolerado por el paciente, o sea, por eso hay que saber diferenciar todos los pacientes para poder realizar el tipo de maniobra que le vamos a hacer a nuestro paciente. Listo. Entonces, por acá igual nos siguen preguntando cómo titulamos la PIF y bueno, ya eso ya quedamos que vamos a ver si es que hacemos un video explicativo con la finalidad de que sea mucho más práctico, ¿no? Porque esta cuestión, como les manifestaba, por lo general siempre lo hacemos con los ventiladores al lado y Ya hacemos, anotando, Dieguito, lo que estás ofreciendo, ¿verdad? y hacemos ese tipo de maniobras, ¿no? Eso. No sé si es que hay alguna otra cuestión más. Nomás para ver qué videos les tenemos que subir, titulación del PIB, driving. Todo el tema de monitoreo, ¿no? Las mediciones, porque, ojo, pues muchos de los ventiladores o en muchos de los lugares donde nosotros trabajamos, los ventiladores por lo general, hay algunos que no tienen ya las mediciones automáticas, por así decirlo, ¿no? Entonces hay que hacer las maniobras manuales y a través de fórmulas inclusive debemos de sacar ese tipo de circunstancias. Entonces todo eso deberíamos hacerlo, ¿no? Eso. No sé si quieres acotar algo más, Andy o Fernando, con respecto al tema. No, solo quería contar porque vi la pregunta, que, bueno, Jimena, más bien me parece que su pregunta va enfocada a un valor, y el valor de la compliance normal es de 45 y 60 centímetros cúbicos por mililitros de agua, sobre mililitros de agua. Entonces, es más o menos ese valor. Si tienes menos de ese valor de compliance, ya puedes decir que tienes una compliance disminuida. Y mientras más abajo esté, pues estás hablando de un pulmón mucho más rígido y más difícil de ventilar. Y bueno, por ahí te puedes ir guiando si eso responde un poco a tu pregunta, porque estaba leyendo el chat y me parece que más va enfocado a un valor de cuando tú por ahí te dices, tengo una compliance disminuida y me preocupa. Y debajo de 45, ya estás hablando de una complacencia pues disminuida. Y ahí tienes que ir viendo ya con lo que vamos a ver más adelante y con los talleres, cómo vas titulando la mejor PIP para la mejor compliance que puedes tener. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos un poco de los talleres. Ok, yo creo que si no tenemos más, más preguntas, pues bueno, la dejamos a la clase por el día de hoy aquí. Muchas gracias, Andy, muchas gracias, Fernando, muchas gracias, José, por conectarse. Y si es que hay alguna duda o inquietud, pues igual la tendremos o la resolveremos por medio del chat, ¿no? Entonces, muchas gracias con todos. Hasta luego, hasta luego.